Buenas tardes a todos. Después de la comida, estáis bien todos a punto, no dormáis, y vamos a ver si hacemos un buen trabajo. Esta mañana me he quedado cortado porque me he encontrado con páginas que no estaban escritas, recordáis, ¿verdad? Y eso son páginas que se probaron. Pero estaba al final mismo, y por lo tanto esta frase que quedó cortada, pues la vamos a dar entera, que la tengo aquí, que es lo único que faltaba. Y es esta frase que dice: la base correlativa de los cálculos está tomada de la pulgada y el codo sagrado, distintos de la pulgada y el codo. Y veremos qué es la pulgada y el codo, ¿verdad? Esto no nos dice de gran cosa. Aquí, y para mí no, fora. La pulgada y el codo sagrados dio lugar al canon arquitectónico y luego, por medio de Moisés, el iniciado egipcio, a los hebreos, cuya definición simbólica se halla en el Antiguo Testamento y que sirvió para la creación del Arca de la Alianza y la construcción del Templo de Salomón. O sea que todas estas cosas están atadas, unas vienen detrás de otras. El codo sagrado piramidal se dividía en 25 pulgadas. En 25 pulgadas piramidales, cada una de las cuales equivale a 25 milímetros o 2 centímetros y medio, cada pulgada. El hallazgo de la unidad de medida de la Gran Pirámide y que sirvió como base de sus estudios se halló en una placa vertical de granito situada en la antecámara. ¿Sí? En la antecámara, en este punto, ahí en la antecámara se halló una placa vertical que tiene una pulgada de espesor y 25 centímetros, 25 pulgadas de circunferencia. Yo he pasado 2 veces por allá y quizás he vuelto atrás y he vuelto adelante, pero no he visto nunca esta piedra de granito en la que habla de este codo sagrado. Estas dimensiones corresponden exactamente a las 2 medidas pulgadas y codos sagrados que sirvieron de punto de partida a los constructores de las pirámides, es decir, de la Gran Pirámide, y son en la actualidad la clave interpretativa del misterioso testamento arquitectónico. Así como nosotros utilizamos el metro, y el metro para nosotros es una medida extraordinaria, pues parece ser que las medidas que propiciaron la construcción de la Gran Pirámide de Keops era el codo y la pulgada sagradas. La pulgada piramidal corresponde en la escala cronológica a un mes o año solar, según el lugar en que se aplique y su equivalencia en los ciclos históricos de acuerdo con el ritmo más o menos acelerado de la evolución conjuntiva de las masas humanas. Va siguiendo el movimiento evolutivo de las propias masas humanas. Al comienzo este ritmo es lentísimo, pero andando los siglos el poder reactivo de la conciencia colectiva ha ido acelerando la capacidad de progreso hasta la época moderna en que el internacionalismo y los inventos recientes hacen factible una sintonización emotiva y mental de la humanidad que conducen a un aceleramiento máximo la experiencia del presente ciclo histórico. Las cosas se van acelerando a medida que la evolución va transcurriendo. Aparte de esta exposición de longitudes y de correspondencias geométricas, en algunos puntos los accidentes de la construcción y otros secundarios factores también señalan la interesante revelación
de nuestros tiempos. Como veréis, no lo podéis leer, ¿verdad? No lo podéis leer, yo me pondré las gafas y algo podré leer. Aquí davant del paper, el paper. No, las gafas sí. No, aquí está. Me pongo las gafas para poder leer un poco. ¿Es este? Ah, no es este. No es este. ¿Eh? Sí, es este. Será este. La enumeración de los primitivos ciclos históricos comprobados según el método indicado arrancan a 4000 años antes de nuestra era, o sea, desde los tiempos bíblicos de Adán y el nacimiento de Enoc, pasando por la época de Noé hasta el fin del diluvio en el año 2344 antes de nuestra era. Esto según la historia. En un milenio más tarde se fija la época de la construcción del templo de Salomón y 1000 años después el nacimiento de Cristo, es decir, el nacimiento del estado crístico de Jesús. Según estos cálculos, el largo periodo comprendido en el primer pasillo descendente, que es este de aquí, desde la entrada de la pirámide hasta el pasillo ascendente, el que sube, comprende la época de decadencia de Egipto. Aquí es cuando empieza ya, en estas eras de las que estamos hablando, la decadencia de Egipto, en este. Comprende, y después de su iniciático esplendor primitivo, también decadente. Porque en un principio era un desarrollo continuado del despertar de la conciencia de la época de los egipcios. Pero en esta etapa en la que se habla 1000 años después de Salomón, que es el nacimiento de Cristo, entonces es cuando hay la decadencia de Egipto y también la decadencia iniciática de su esplendor primitivo. La fecha precisa del éxodo de los israelitas de Egipto se calcula con toda precisión de acuerdo con el inicio del estrecho pasillo ascendente en el 4 de abril del año 1486, del pasillo ascendente. Tiempos bíblicos. Aquí, éxodo de Israel, en este punto. Aquí, tiempos bíblicos. Iremos subiendo. Desde el éxodo hasta la crucifixión, o sea, toda la fase histórica y simbólica del Antiguo y del Nuevo Testamento se halla encuadrada en el pasillo angosto y ascendente, en este pasillo angosto y ascendente, difícil de pasar, cuyo lema, según reza el Libro de los Muertos, simboliza la búsqueda de la luz en medio de las tinieblas. Porque nosotros buscamos la luz, pero estamos todavía en medio de las tinieblas. Estamos en este punto que configura los tiempos bíblicos en el pasado. Pero en la actualidad nos hallamos en este punto, puesto que buscamos la luz, pero estamos envueltos todavía por tinieblas, porque no hemos podido descorrer todos los velos que nublan la visión clara y lúcida de la luz interior. La fecha del nacimiento de Cristo en el sentido humano, no en el aspecto mítico o solar, sino que lo da el nivel del plano de la cámara de la reina o morada de Isis y la determina el 4 de octubre del año cuarto antes de nuestra era. El pasillo que conduce a la cámara de la reina.
es decir, el de la Isis. El paso de la Gran Galería está determinado por la muerte y resurrección de Cristo. La Gran Galería era cristiana en los tiempos que han pasado y que aún están en vigor. Aquí es el sentido humano en el aspecto solar y mítico. Y el paso de la Gran Galería está determinado por la muerte y resurrección de Cristo y abarca toda la era cristiana con su gran caudal espiritual derramado sobre la humanidad en todo este aspecto. Simbólicamente está representada en el libro de los muertos como el cauce de las aguas puras de vida. Y ciertos resultados geométricos obtenidos a base de accidentes arquitectónicos de la Gran Galería indican que en este largo periodo las fechas vitales del Renacimiento y de la Reforma. Los 7 peldaños que simulan el muro de la gran, ¿cómo llamamos? La Gran Galería, los muros que configuran la Gran Galería, que hemos dicho que son 7, unos sobrepuestos como una escalera y que finalmente se van cerrando, simulan la avenida subterránea y poseen el significado, se dice, de las 7 lámparas, las 7 claves simbólicas, los 7 colores, las 7 notas, los 7 planetas, los 7 planos del cosmos, los 7 principios del hombre. Es decir, que este septenario lo encontramos en todo y también en todo el proceso de la propia pirámide de Keops. El septenario, en fin, que preside según la revelación el misterio en parte todavía velado, escondido, no encontrado, del mismo corazón de la gran pirámide. Poco a poco las cosas se van a ir descubriendo, lo que pasa que están muy cerradas a esta abertura, pero no se puede parar. La luz y la verdad no se puede parar. Un día u otro, a no mucho tardar posiblemente, las cosas se irán abriendo, podremos descubrir o conocer estos procesos enigmáticos escondidos que encierran un caudal de conocimientos extraordinarios de la época de los Atlantes. El fin de la Gran Galería nos da la fecha del 5 de agosto de 1914. Había... Sí, el principio. No lo veréis, pero bueno, este es el principio. Se ve el 5 de agosto, ¿lo veis? En este punto se nos da la fecha del 5 de agosto de 1914. En este otro, el 11 de no sé qué, de 1918. De noviembre, 11 de noviembre de 1918. Y antes de entrar en la morada del rey, encontramos aquí el 20 de mayo de 1928, que es la crisis social y económica que pasó de 29. Y el 15, seguramente hasta el 15, yo no lo veo bien, hasta el 15 de septiembre de 1936. En este punto, en la parte de abajo, en este punto, hay la revolución de Rusia. La revolución de Rusia. En este punto, antes de entrar en la Gran Cámara, hay la guerra española.
en el 38, 36, 38. Y en el 20 de agosto de 1938, esto. Hay la gran revolución, en enero de 1947 hay el gran renacimiento, y en el 20 de agosto del 55, que no se ve, aquí sí, de 1955, hay la armonía social en el 20 de agosto de 1955. Todos estos puntos están ahí expuestos, no sé de qué manera estarán expuestos, pero aquí nos lo pone de esta forma. Que yo lo he encontrado interesante, porque si el libro es anterior a todo esto, ¿cómo es posible que estas fechas estén y que encajen y se encuadren con lo que pasó? Pasamos, que esto lo hemos dicho de palabra. El pasillo bajo da entrada por la parte izquierda al santuario de la iniciación de la morada de Isis. Se entra, si esto es la cámara, se entra por este punto de aquí, por la parte izquierda. El sarcófago está en la parte derecha. Los que habéis estado lo habéis visto así, no lo han cambiado. Junto al muro de la derecha, en la parte oeste de la cámara, se halla el sarcófago, centro espiritual de la pirámide de la armonía divina, que corresponde al cruce perpendicular exacto de norte-sur del monumento milenario. Ahí justo está en este punto exacto. Cuando la humanidad llegue a su paso simbólico, cuando lleguemos a ese paso simbólico de la entrada a la cámara del rey, ese paso simbólico al encuentro de nuestro centro espiritual en la cueva etérica del corazón, la similitud ocultista es la misma exactamente que la pétrea. Es decir, entrar en contacto con la realidad de aquello que somos. Fecha determinada por el lugar donde se haya emplazado el sarcófago, nacerá en la luz de Osiris como el iniciado egipcio. Naceremos en la luz del Dios divino en nosotros. Osiris, el ser divino y espiritual. Este acontecimiento lo determinan las fechas del 20 de agosto de 1938 y el 31 de enero de 1947, periodo de eclosión del espíritu del gran renacimiento místico del advenimiento del Cristo en el hombre cósmico. La humanidad recibirá entonces colectivamente, ya no uno por uno, sino colectivamente, la orientación interna que se revela en el antiguo iniciado, después de las pruebas prósperas al despertar del sarcófago de las purificaciones. Ese sarcófago de las purificaciones, este sarcófago es precisamente nuestra propia personalidad, es el sarcófago de las purificaciones. Para poder entrar en contacto real con aquello que somos, hemos de eliminar lo personal, y solamente lo personal se elimina tras la purificación, para volver nuevamente a las antiguas leyes. Y aparecerá el rayo solar de la conciencia liberada de lo inferior. La conciencia liberada de lo inferior habrá triunfado para saludar la autora feliz de la nueva era de Acuario. Entonces, el desenvolvimiento a través del poder de la mente será algo completamente natural. La fecha del muro sur de la Cámara del Rey corresponde al 20 de agosto de 1953, en que, sin duda, nuevas rutas interpretativas se descubrirán en el interior de la pirámide
y se estructurarán plenamente las leyes constructivas del nuevo orden social basado en la belleza, la felicidad y en la armonía. Me parece imposible. Pero bueno, parece ser que esto tendrá que funcionar. Es imposible desconectar el aspecto matemático y simbólico de esta curiosa revelación de la pirámide de Keops de su significado astrológico. Antes, al contrario, es curioso mencionar la sintonización cronológica de ambos sistemas de vaticinar los acontecimientos del futuro y también su identidad interpretativa desde el punto de vista esotérico. Según la teoría de Davidson, nos hallamos en la actualidad, en estos momentos, hollando el umbral de la Cámara del Rey. Hollando el umbral de la Cámara del Rey. Este es el umbral de la Cámara del Rey. Simplemente estamos a un paso de poder entrar en la cueva etérica del corazón. A un paso. Puesto que hemos hecho un desenvolvimiento en los distintos reinos y en nuestro propio reino humano. Y ahora se trata de entrar en el reino interno, la morada del alma, que es el mundo causal, y entrar en contacto directo con el yo real de aquello que somos. La morada de Osiris, que se consagraba antaño al esotérico culto solar, y por ello la misteriosa estancia ocupa el punto central, el mismo corazón de la gran pirámide, como la cueva etérica apunta el mismo centro de lo personal y divino en el hombre. La cueva etérica del corazón. No la veis, pero está ahí presente, etéricamente presente aquí en vosotros. No hemos despertado esta clarividencia etérica. Pero os digo más, aunque despertáramos la clarividencia etérica, veríamos la cueva etérica, pero no veríamos el corazón de la misma, que es el cuerpo causal. Porque el cuerpo causal está envuelto por la materia pública. ¿Veis? Y como que nuestra clarividencia sería etérica, tendríamos que acceder a clarividencias más elevadas hasta alcanzar lo que se llama conciencia causal. Y en la conciencia causal es percepción espiritual, divina, visión, si queréis, visión espiritual. Al parecer, el signo que ha de presidir la ruta espiritual de la humanidad es Leo, es decir, la sede del Sol, lo que ofrece la posibilidad de un retorno glorioso de las verdades iniciáticas, volver otra vez al principio con un conocimiento en nuestro acervo para poderlo realizar conscientemente. No ya en forma dogmática o por fuente exclusivizada, sino como una pródiga lluvia fecundante y bien hechora que regenerará con nueva vida espiritual todos los campos de la actividad humana, ya conscientemente, ya no por forma dogmática, sino que triunfalmente y conscientemente entraremos en nuestro mundo, el mundo que nos pertoca, el mundo al cual pertenecemos. Porque si pensáis que pertenecemos a este mundo, estamos equivocados. Si pensáis que pertenecemos a este mundo porque temporalmente estamos habitando en él, estamos completamente equivocados. Porque pertenecemos en el mundo de lo eterno. A pesar que estamos de vacaciones, por decirlo de alguna manera, en nuestro mundo tierra, estamos siempre y eternamente en el mundo espiritual.
Porque aunque la presencia del corazón en la cueva etérica del corazón está el alma que encarna, esto quiere decir que el contacto directo a través del Suttratma está en los planos superiores y eternos. Por lo tanto, siempre nos movemos en los terrenos espirituales, divinos y eternos, y de vez en cuando descendemos al mundo físico porque precisamos de mayores experiencias que nos ayuden a despertar la conciencia latente que por el momento todavía se halla en nosotros. Y esta conciencia latente nos vemos en la obligación aquí en este mundo de activarla, de hacerla activa. Y a veces la activamos equivocadamente y obtenemos experiencias de dolor y sufrimiento, pero que también las necesitamos. Y cuando las encauzamos correctamente tenemos experiencias elevadas que dan gozo espiritual al individuo que las ha desarrollado. Todo ello se infiere el retorno de la religión viva o culto solar de los antiguos, no en su forma ritual, sino en su contenido sustancial, filosófico y ético. Ya sabéis que dentro de la sociedad teosófica no se realizan ritos de ningún tipo, pero sí filosóficos y éticos. La nueva religión será pues el reconocimiento y la observancia de los principios y orientaciones que en aquel tiempo eran patrimonio exclusivo de los iniciados, una vez trascendidas las múltiples pruebas. Una vez se habían trascendido las múltiples pruebas, todo esto venía respaldado por el efecto iniciático. Actualmente la humanidad, en estos momentos, ha atesorado ya a través de su largo y doloroso peregrinaje la experiencia subconsciente de aquellas pruebas y se apresta después a la lucha presente, a devenir receptáculo donde se ha de verter desde lo alto el eterno caudal de la sabiduría. Y estamos a un paso de recibir el caudal de la sabiduría. Pero es un paso difícil, porque no podemos entrar con lo que llevamos encima. Hemos de desprendernos de todo lo que llevamos encima y solo dando un paso entramos en la sala de la sabiduría. Entramos en lo que se llama Buddhi, intuición, sabiduría pura. Por lo tanto, solamente se necesita aspirar a ello. Solamente hay que aspirar a la vida de la sabiduría. Actualmente, en esta nueva era en la que nos encontramos, en la era de Acuario, me parece recordar que tiene por regente el planeta Urano. Bueno, esto nos lo confirmará. ¿Es esto? Yo no estoy muy versado en astrología, pero ella está muy versada en astrología, cuya característica es el altruismo, la generosidad, la magia blanca, o sea, el poder consciente que otorga el dominio de los elementos como consecuencia del autodominio personal y la objetivación cósmica de las ideas y también, ¿por qué no?, de las cosas. Así que flota en el ambiente el amor universal cuando se responde a las altas vibraciones de Urano. Es el planeta de los ocultistas, es el planeta de los innovadores, de los imaginativos y de los creadores. ¿Y por qué no? De los teólogos. Da a la individualidad una tónica fuerte y peculiar. Es decir, que el uraniano no necesita del molde de ninguna moral externa.
porque se convierte por sí mismo en un código vivo de moral insobornable. La verdad que este código en nuestros días brilla por su ausencia en nuestros días. Pero bueno, esperemos días mejores. La característica de la nueva humanidad hará posible, hará factible en toda su plenitud la divisa aristotélica de donde impera el amor, todas las leyes sobran. Donde impera el amor, todas las leyes sobran. Pero el concepto aristotélico del amor no era en modo alguno este sentimiento apasionado y egoísta que nos domina, sino el altísimo sentir como en carne viva el dolor de los demás y como propios sus sentimientos y anhelos, y el latir al unísono con sus más nobles aspiraciones. Este es el auténtico amor exento de egoísmos, sino es aquel amor que lo da todo en absoluto, todo. Amor verdadero es generosidad, en su más amplia acepción. Es la capacidad de darnos la plenitud con señorío interior, con un concepto sagrado del deber, de la disciplina y el reconocimiento de los verdaderos vínculos humanos. En esta era de Acuario, la sociedad humana debería consagrar un perpetuo culto a la amistad y a la solidaridad. El amor al estudio será en general contribución de la mente al caudal colectivo del bienestar social. Poco a poco, a medida que nos vamos educando, nuestra mente estará colaborando constantemente por el bien social, por el bien total social. Renacerán con mayor pujanza todas las finezas que hacen amable la vida. Tomará extraordinarios vuelos el cultivo de la belleza de todas sus formas, moradas luminosas y alegres, con grandes aberturas, saludarán al sol. El Dios de la alegría, de la salud y de la armonía. Cuando esto ocurra, la vida será más pura, más obvia, más fácil, las perspectivas interiores abiertas, y las maravillas del mundo oculto serán un caudal inagotable de las renovadas creaciones, por y por venir, hechas por venir. La expresión de los ojos será en todos más diáfana. No habrán recovedos ocultos. La mente más ágil. Con el cuerpo y la mente sanos no habrá malicias ni rencores. Se vivirá en una espontánea donación y en un gozoso servicio a los demás. Todo eso ya está planeando en el aire. Todo eso está ya planeando y se trata de llevar a buen puerto nuestra propia nave. Volverán a encarnar sobre la tierra los principios eternos y la sabia antigüedad de todas las aportaciones de la ciencia moderna, y con la agilidad enriquecedora del internacionalismo ya en una fase constructiva. Un nuevo concepto de la caballerosidad advendrá como norma de moral ciudadana, y con él la nueva aristocracia del ciudadano integral que instituyó Pitágoras. ¿Habéis leído algo de Pitágoras? Los versos dorados de Pitágoras. Aquestes paraules que has dit semblen del Salomó. Porque él también leía estas cosas. Son justas. Estamos estudiando las mismas cosas que los antiguos teósofos han estudiado, y como que ellos tenían la oportunidad de estudiar en libros más antiguos, yo he tenido la oportunidad de caer en ellos. Parece que digamos las mismas palabras. Es que es la verdad. Son conceptos que se han ido perdiendo
pero que van redespertando a medida que la ética se va afianzando en el carácter del individuo. Hace que el hombre se vuelva más caballeroso y la mujer más responsiva en todos los terrenos. Bueno, continuamos. Todos gozarán de los mismos privilegios posibles. No habrá más categoría que la que establezca la bondad y la aptitud. No habrá ya oprimidos ni opresores. Todo eso tiene que cambiar. Y cambiará porque la era de Acuario, su tónica es cambiar la polaridad de la mente. Dejar de mirar hacia abajo para mirar hacia arriba o hacia adentro, como queráis, como mejor os vaya. Aquello de bucear en lo más profundo de vuestro corazón es eso, bucear en lo más profundo de nuestro corazón y intentar, yo digo siempre, no escuchar, sino intentar escuchar la voz de Dios, que es nuestra propia voz. Grandes alas sutiles planearán en los cielos cuando hayan desaparecido para siempre los tormentos infernales de las guerras, símbolo de la ciencia pervertida y de la mente divina profanada. Es lamentable, pero es así. Pero para que estas nuevas invenciones tengan éxito, tienen que pasar por una criba. De momento, tienen que pasar por el egoísmo, luego por una criba, y finalmente la invención pasa a la mente de aquellos individuos que buscan el bien de la totalidad. Estas alas inmaculadas serán la nueva oración de la humanidad, no formulada con palabras, sino con altos y nobles pensamientos. Hombres, mujeres y niños solearán el cuerpo y solearán el alma. En todos los órdenes de la vida, una ruta ascendente hacia el sol se abrirá como un símbolo, el sol divino en nuestro interior. Entonces Osiris, o el Dios superior, nacerá como un Cristo, porque despertará la conciencia crística en nuestro interior. Entonces la vida será santificada como un perenne oficio divino, y el éxito de todo el proceso es que nosotros nos hallaremos en el umbral del santuario de las iniciaciones, es decir, en la cueva etérica del corazón, simbolizada en España y en otros países por el nacimiento de Cristo en el pesebre. El pesebre estaba en una cueva y ahí surgió la conciencia crística en un momento determinado y el individuo se transformó en un sabio. La conciencia crística transforma al individuo en un sabio. ¿Habéis oído hablar de Sankaracharya? Su nombre no es Sankaracharya, su nombre es Sankara. Y Charya quiere decir sabio, el mismo contenido que Cristo. Cristo es el ungido, Cristo es un estado de conciencia, Cristo es el sabio. Entonces a Jesús le llamaron Jesucristo y a Sankara, Sankaracharya. Uno es de la India y el otro nuestro. Por lo tanto, tenemos que ir comprendiendo un poco estos lenguajes que encierran verdades eternas que son extraordinariamente maravillosas. Bueno, he ido rápido para poder terminar, porque ahora vosotros no tenéis deber de reuniros por grupo. No hay reunión por grupo. En primer lugar, porque no tuve tiempo para prepararlo. Y en segundo lugar, porque
estaba preparando, y todavía está en un borrador, como podéis ver, está en un borrador, que era para pasar en limpio y poder expresaros un conocimiento que he ido encontrando sobre la Esfinge. Y lo he ido preparando, buscando a través de antigua literatura, sobre todo de la excelente escritora, pintora, teósofa, hija de la fundadora de esta rama Arjuna. La hija de la fundadora de esta rama Arjuna se llamaba Pepita Mainadé o Josefina Mainadé. Algunos habéis oído hablar de ella. Ya murió, la Josefina Mainadé. Era una escritora extraordinaria, fabulosa, tan buena como su madre. Su madre es Carmen de Mainadé. Carmen de Mainadé. Ella formó la rama Arjuna y ganó los premios, el tercer premio internacional que hicieron en Francia al mejor documento mejor estudio, no sabe la palabra. Tesis. Primer documental, en escritura, ¿qué sería un documental? Una relación, artículo, el artículo. Al mejor artículo, el tercer premio al mejor artículo sobre lo que es la teosofía. Y ella ganó el tercer premio. O sea, no era una persona cualquiera, una persona muy bien preparada. Si conocierais su vida, diríais, ¿por qué no puedo ser yo así? ¿No? Uno diría, ¿por qué no puedo yo ser así? Su trabajo fue excelente. Murió a los 59 años, pero hizo un trabajo extraordinario. Y el que lanzó todas las colecciones de libros de la Biblioteca Orientalista fue su marido, que era Ramón Mainadé. Y Ramón Mainadé era el padre de Josefina Mainadé. Entonces Josefina Mainadé, hija de dos padres, padre y madre, teósofos lanzados en primera línea, trabajando directamente, creativamente dentro de Barcelona, que todo esto se hacía aquí en Barcelona, no podía ser otra cosa que alguien extraordinario. Incluso hizo muchos libros. Y cuando murió su padre, ahora estoy haciendo historia, en vez de hablar de lo que tengo que hablar, cuando murió su padre, Ramón Mainadé, ella escribe un libro en la que dice, durante la vida de mi padre, él constantemente me estaba pidiendo que hablara sobre Sócrates. Que escribiera, no, sobre Sócrates. Pitágoras es otro libro que hizo. Y entonces no me atrevía a escribir sobre este gran filósofo. Pero, una vez muerto, estoy pensando en que debo de hacerlo. Y escribe ese libro. Un libro realmente extraordinario en memoria a su padre. Pero era una excelente escritora y pintora. El Ayuntamiento de Barcelona le hizo varios homenajes. Pertenecía a la Sociedad Teosófica Rama Arjuna, nuestra rama. Pues bien, he podido sacar de sus escritos en distintos libros lo que os voy a transmitir. Cosas que he ido ligando en relación al tema de hoy, pero también con el fin de que poderos transmitir cómo y de qué manera llegó la Esfinge a ser creada por los atlantes. Ninguna civilización nace esporádicamente.
Cada una de ellas constituye un eslabón dentro de una larga cadena de brillantes realizaciones. Bueno, me he olvidado algo. Un descanso. Como yo no me canso nunca, no me entero de que quizás vosotros sí que necesitáis descansar un poco. Porque escuchar, escuchar y escuchar. Vamos a hacer un descanso de media horita, ¿os parece bien? Y luego, porque sin darme cuenta ya me lanzo y empiezo y no vamos a continuar después de este descanso. No estamos más frescos. Y vamos a hablar un poco sobre el misterio de la gran esfinge, no de la pirámide, sino de la gran esfinge. Ninguna civilización nace esporádicamente. Cada una de ellas constituye un eslabón dentro de una larga cadena de brillantes realizaciones. Por lo común, existe un auténtico conocimiento histórico del misterioso engranaje de las civilizaciones. ¿Cuál fue la madre del antiguo Egipto? Esa remontísima, avanzada civilización. ¿Y cuál la que otorgó los gérmenes de una esplendorosa civilización prebrahmánica en la antigua India? La tradición esotérica o legendaria nos habla de la Atlántida, el continente sumergido durante la gran conmoción geológica coincidente con el diluvio universal. Platón, el famoso filósofo, en sus famosos diálogos dejó dicho que su relato de la Atlántida era una auténtica verdad, cuya avanzadísima civilización fue madre a su vez de la primitiva colonia atlante que fue Egipto en sus orígenes, así como de otras civilizaciones. Mediante sus prodigiosos adelantos científicos y supersentidos desarrollados algunos iniciados atlantes, conocedores de la próxima catástrofe cíclica del hundimiento de la isla Atlántida a causa de su estado de decadencia. Entonces, los padres espirituales de Venus, cuya misión era impulsar nuestro mundo, sus civilizaciones dijeron que una selección, hay que buscar ayudas. Estoy moviendo los brazos porque no sé dónde ponerlos, porque no veo bien y tengo las gafas aquí. Dijeron que una selección de tales iniciados emigraron convenientemente pertrechados en las tierras puras de Kemi. Las tierras puras de Kemi era el Bajo Egipto. La categoría de iniciado de aquellas épocas equivalía a la del universitario integral, instruido en ciencias y artes, conocedor de los secretos de la naturaleza y poseedor de todas las virtudes y conocimientos, tanto intelectuales como morales y espirituales. Eran a la vez sabios, santos, inteligentes y puros. A tal fin organizaron ellos una expedición en la que agruparon los más puros de las subrazas de la cuarta raza atlante. Navegaron por el mar de Libia, hoy desierto, camino de Oriente, llegando por fin a la meta predestinada, el Bajo Egipto, donde establecieron una colonia atlante de elevado signo y adelantadísima civilización. Nada más llegar, empezaron a excavar la primera cripta y la laguna sagrada
y acto seguido iniciaron la construcción del templo iniciático, la Esfinge. El pueblo miraba crecer, luna tras luna, aquella misteriosa figura de proporción gigantescas, un cuerpo de león tendido, con las patas delanteras avanzando en ambos lados del macizo, y sobre aquella mole de animal se fueron amontonando bloques calizos ya labrados, y surgió en la altura un seno de mujer, y sobre el cuello erguido una cabeza misteriosa, cubierta con la toga sacerdotal, y una faz enigmática y profunda, con unos enormes ojos contemplando el horizonte oriental. Esto es una versión de Pepita Mainadé. ¿Qué es lo que se pretendió simbolizar en verdad con el primer monumento de la raza y civilización atlante en la hospitalaria tierra del Éxodo, que les ofreció salvación, refugio y porvenir? Al parecer, representaba a la Esfinge, el templo iniciático para el futuro de las edades que se sucederían milenio tras milenio en aquellas tierras puras de Kemi, para el glorioso Egipto, en la que cuyas gentes no osaban aproximarse por el indefinible respeto que les infundía su visión, tremendamente turbadora, al contemplar aquel cuerpo pétreo de león, posado con su lomo tendido, sus garras adelantadas, su cola enroscada, su cuello erguido, su busto femenino y una cabeza humana. Demos ahora un salto al tiempo hacia adelante y nos conectamos con la señora Blavatsky, la cual nos dice que la Gran Pirámide representó el vértice, el místico eslabón entre el cielo y la tierra. La idea simbólica de las pirámides es que todas las cosas dimanan del espíritu, pues ante todo, como un rayo petrificado, como una mística refracción, del luminar oculto, alma y vida de nuestro planeta, como una perpetua donación originada en lo abstracto y expandida en lo concreto. Así, toda la civilización maravillosa del antiguo Egipto fue una plasmación de la sabiduría originada en los misterios. La fecha de la construcción de la Gran Pirámide ha sido desde siempre uno de los extremos más debatidos por los egiptólogos, los cuales apenas se ponen de acuerdo en otorgarle 4 o 5 milenios de antigüedad. En cambio, los ocultistas conceden al misterioso monumento un origen remotísimo. Cita Blavatsky, comentando un fragmento del libro de los muertos: había algunas pirámides a orillas del mar cuyas olas se estrellaban furiosamente contra su base. De esta cita se infiere que la topografía del país ha sufrido alteración y que aquellos observatorios mágicos astrológicos son anteriores a la desecación del mar del Sahara. Esto denotaría una antigüedad algo mayor que los contados millares de años generosamente concedidos a las pirámides por los egiptólogos. Sobre el testimonio del zodiaco de Dendera,
Blavatsky dice, por medio del ciclo del año sideral, de 25.868 años, puede comprobarse aproximadamente el año de la construcción de la Gran Pirámide, que es un poco lo que estuvimos diciendo en la primera charla. Pero claro, como que esto era para otro momento, pues yo lo aproveché. Pero paso. Esta posición relativa del alfa del dragón y Accione, siendo extraordinaria, no podía volver a ocurrir en otro año sideral. La pirámide debió de haber sido construido hace aproximadamente más de estos 78.000 años que aproximadamente contempla la pirámide de Keops. Sea como fuere, lo cierto es que la fecha en que se construyó la Gran Pirámide de Keops, el más antiguo monumento del mundo, se pierde en las mayores lontananzas históricas. Ahora bien, por todo lo expuesto podemos observar que el templo de la Esfinge es más antiguo que la Gran Pirámide según Madame Blavatsky, puesto que cuando los atlantes desembarcaron en las tierras puras de Keni, es decir, en el Bajo Egipto, la Esfinge fue el primer templo que construyeron ayudados por los indígenas del lugar. Y ahora vamos a hablar un poco, pues, de ese dibujo. Este dibujo surge en un momento dado, a principios del año 1900, hay un escrito, un artículo en la antigua Sofía, la revista Sofía antigua, hay un escrito sobre este particular. Y además hay un dibujo y un artículo hecho por un egiptólogo de gran renombre en aquella época, y que Madame Besant, la presidenta mundial de aquella época, leyó. Y esto le causó tanta curiosidad, digámoslo así, que fue a encontrarse con este egiptólogo. Le dijo, después de las presentaciones, le dijo, óigame, he podido leer un artículo suyo sobre esto, esto y esto. ¿Y usted qué te dice? No, yo no he escrito nada. Porque hacía ya un tiempo que este señor había desaparecido, cuando era una persona muy conocida. Y yo no he escrito nada, yo no lo he escrito. Pero usted no es fulano de tal, no recuerdo ahora el nombre. Sí, yo soy fulano de tal, pero yo no he escrito esto. En aquella época, todos aquellos avances que descubrían todo lo que estaba escondido, pues era denunciado y las personas eran avisadas de que no hablaran de ello. El caso que ella no pudo sacar en limpio nada, pero ella lo expuso dentro de la revista Sofía. Y ahí explica el egiptólogo cosas que ya en el mundo ocultista y ellas se iban hablando. Aquí arriba, la parte alta, había una cámara. Esta cámara fue sellada por los egipcios antes de que se hablara de esto. Fue sellada y tapada, cubierta. Este señor llegó y descubrió esta sala. Esta sala la descubrió y la limpió. Y al limpiarla se encontró que había un pasadizo que descendía a otras salas. Esto está dentro, los dibujos están fuera, para que los veamos. Pero estas salas están dentro, según se nos dice, de la Esfinge. Y que desde aquí salía un corredor en descenso hacia lo más profundo de la Esfinge,
y que hay un templo más grande que viene por aquí, pero que no tenemos el resto. El resto no es que haya desaparecido, debe estar bajo tierra, pero no lo hemos podido dibujar porque el dibujo de la esfinge, que no es el que pertenece a estos dibujos, pues estaba cortado por aquí. Que es un templo en el que se hacían los ritos iniciáticos hasta nivel muy secundario de lo que es el desenvolvimiento de la conciencia astral. Porque en aquel tiempo, posiblemente, era importante despertar lo que eran los sentimientos, las emociones y darles vida, porque se despierta mayormente la parte emocional del individuo. Así como ahora en la actualidad hay la de Acuario, anterior a la de Acuario era la de Piscis. Porque esto se va renovando. En la de Piscis era necesario despertar el corazón, porque no podía despertarse simplemente la mente, porque la mente es fría y el corazón es caliente. Pero solamente el corazón hay aspectos volcánicos y impulsos que no son reflexionados. Por eso mente y corazón unidos están templando el fuego del corazón y templando el frío de la mente. Mente y corazón armonizados, temperatura exacta para que el espíritu pueda manifestarse. Estamos en la de Acuario, ¿por qué? Porque hemos despertado ya el corazón. En Acuario hemos de despertar ahora un potencial latente, dormido en nuestra propia mente. Bien, pues en aquellos tiempos también sucedía lo mismo. Y para que el individuo tuviera conciencia de ese más allá de lo físico, pues se despertaba esa conciencia astral. Aquí vemos a un individuo que está dentro de la esfinge en ese gran templo. Y había también otros caminitos interiores, senderos, que venían a contactar con la entrada. Esta sería la entrada. Y aquí hay una cámara subterránea donde realmente hay un sarcófago con alguien que lo atiende. Y arriba vemos también el sarcófago, pero en este caso aquí se plantaba, se colocaba el aspirante que quedaba en un estado cataléptico para que su conciencia se desplazara de lo físico a lo astral o quizás a planos superiores, depende del desenvolvimiento de la conciencia del individuo. Y el acompañante se representa ¿cómo le llaman? El Mahashohan. El Mahashohan, sí, representa al gran iniciador. En este caso, los que iniciaban eran humanos. Eran humanos porque eran los sacerdotes egipcios. Porque vosotros sabéis que hay las iniciaciones humanas y las iniciaciones del espíritu. Iniciaciones espirituales e iniciaciones humanas. En la sociedad teosófica se habla simplemente de las iniciaciones espirituales. En la masonería y también en los Rosacruces se habla de iniciaciones humanas. Las iniciaciones humanas están establecidas a través de seres humanos. Y las iniciaciones divinas o espirituales solamente existe una gran iniciación para todo el universo. Solamente hay un solo y único iniciador, que tiene un nombre que se le da el gran Sanat Kumara, que es un adolescente de 17 años. Su apariencia etérica, no física, su apariencia etérica es la de un joven de 17 abriles.
lozano, hermoso, hermosísimo. Y este es el gran iniciador, el único gran iniciador. Y por encima de él existe el vigilante silencioso. O sea que las iniciaciones divinas, espirituales, son muchísimo más difíciles de adquirir y no las pueden canalizar ningún ser humano. Tienen que ser directamente realizadas por el Sanat Kumara, y cuando él no está presente por alguna razón determinada, entonces se presenta la estrella de 10 puntas, que es el símbolo del Sanat Kumara, y entonces el Mahashohan toma el relevo del Sanat Kumara para poder iniciar al futuro candidato. Pero el Sanat Kumara se convierte en el transformador de la energía del Sanat Kumara, que pasa a través del corazón y desciende al corazón causal del aspirante, porque el aspirante no puede recibir la total energía que surge del iniciador. Y por eso se establece ya no acuerdo el nombre, el mediador, como es Mahashohan. El Mahashohan. Entonces se establece como mediador el Mahashohan. Y la energía es transformada y transmitida para que el causal del aspirante pueda recibir los votos. Porque los votos es la mónada que los recibe en el cuerpo causal del aspirante. La cosa es maravillosa, dicha así con 4 palabras no parece nada, pero vivirlo es la preparación de cientos de vidas para transformar su naturaleza humana en divina totalmente. Y esto es algo maravilloso. Y es algo que todos, absolutamente todos, hemos de pasar. No solamente unos pocos, todos. El más atrasado tiene que pasar. El más pequeño tiene que llegar y crecer, porque así está establecido. Nada se pierde en la viña del Señor. Alguien nos dijo, ¿lo recordáis? Porque todo tiene que pasar, excepto aquellos que han roto el compromiso con el Dios divino o el Dios superior, que son casos muy especiales. Como dije esta mañana o ayer, aquellos casos que, aunque simplemente tengan el recuerdo del beso de la madre, dice, son recuperables. Ve hasta qué punto llega la generosidad divina. Simplemente que haya el recuerdo del beso de la madre, este individuo es recuperable. Tardará más o menos, pero puede llegar a entrar en el reino de los cielos divinos internos. Ya sabéis, los 7 grandes cielos, a través de los cuales uno va creciendo internamente. O sea que la cosa es maravillosa. Y de aquí habían unas conexiones que se conectaban con otros templos iniciáticos, tal como la de Keops, y otras pirámides. Y otras pirámides. Se irán desvelando todas estas cosas con el tiempo. Claro, ahora parece de ciencia y ficción lo que estamos explicando aquí. Pero también hay otro caso, que este también sí se ha hecho público. Que lo he comentado en alguna ocasión, y lo voy a comentar nuevamente, pidiendo perdón a Roberto, porque Roberto no está muy de acuerdo con esta versión, porque él lo ha tenido, la ha vigilado y la ha visto de otra manera. Pero bueno, yo lo voy a contar. Hay un vídeo, un CD, hay un CD de Omar Sharif se llama, en la que él hace una explicación de
¿cómo se llama? No un artículo, sino una exposición en vídeo, un documental. Hace una explicación en un documental sobre la esfinge. Él entra en contacto con un egiptólogo, tiene amistad con él, hablan de estas cosas y tal, y se ponen en contacto con un árabe que es el nieto de un antiguo ayudante que habían descubierto una entrada hacia la esfinge, una entrada lateral, por un lateral. Y entonces buscan a este hombre, y este hombre pues van buscando y dicen, pero ¿vas a encontrar la piedra? Y dice, sí, yo creo que sí, era un niño, él era un niño. Y van buscando y dicen, no, es aquí, es en esta piedra, en un lugar determinado, es esta piedra. Entonces sí, excavan, sacan la piedra y hay un hueco que desciende. Y desciende Omar Sharif con el egiptólogo, porque el egiptólogo tampoco lo conocía, desciende hacia abajo y en un momento determinado, pues hacia la izquierda hay una especie de túnel que va hacia la izquierda y el mismo túnel continúa bajando hacia abajo, hondo. El que va hacia la izquierda va hacia la esfinge y ese hueco ha sido tapiado. Y esto lo explican entonces, con otras palabras, explican que hay la prohibición de pasar más allá. Hasta aquí se ha descubierto, pero no podéis ver lo que hay al interior, porque el interior es la pirámide. Y antiguos medidores con láser, con radars, a través de avionetas, estuvieron volteando la esfinge, diciendo que habían huecos en el interior. O sea, hay muchos datos sobre el particular diferentes, de investigadores distintos y diferentes, y estos decían, hay huecos, percibimos huecos en el interior de la pirámide. Por lo tanto, no es una roca viva, consciente y entera, sino que está hueca por dentro. Estos detalles van confirmando pues, de que realmente este señor, este egiptólogo, fue descubriendo cosas. Estas cosas seguramente, a mi entender, esto ya es una opinión particular, dijeron, cuidado, no digas nada porque va la vida de tus hijos y va la vida de tu familia. Es lo que se da a entender. Entonces, boca cerrada no entran moscas y nunca más se habló de ello. No ha habido ningún artículo más sobre ello. Cuando esto salió fue, bueno, una bomba en aquel momento, pero se cerró y hubo discreción total y absoluta sobre este particular. Pero que Madame Besant, ella lo relanzó a través de la revista teosófica Sofía. Y esto lo tenemos en Sofía, la tenemos aquí en la biblioteca. Y es interesante pues, ver que hay puntos que convergen y que de alguna manera te dan, no te dan una respuesta, pero ves que hay un acercamiento a obtener una respuesta y dices, esto parece ser que es posible. Y también uno se puede preguntar, ¿y por qué hicieron los atlantes una cosa tan gigantesca? ¿Para qué? En piedra. Podría haber sido cualquier otra cosa. ¿Por qué la cara de una persona, el cuerpo tendido de un león, con sus garras de león, y el cuerpo delantero de mujer? ¿Por qué? Masculino, femenino, y también, pues, la fuerza del león. Vete a saber. Son los 4 signos cardinales. O los 4 signos cardinales. Humano, que es el acuario. El león, el opuesto, estaría las alas del águila y después la otra. Así que hay las alas del águila también.
Bueno, yo con eso termino mi exposición. Vamos, si queréis preguntas, si alguien de los que están aquí puede contestar. La enumeración de los primitivos ciclos históricos comprobados según el método indicado arrancan a 4000 años antes de nuestra era, o sea, desde los tiempos bíblicos de Adán y el nacimiento de Enoc, pasando por la época de Noé hasta el fin del diluvio en el año 2344 antes de nuestra era. Esto según la historia. En un milenio más tarde se fija la época de la construcción del templo de Salomón y 1000 años después el nacimiento de Cristo, es decir, el nacimiento del estado crístico de Jesús. Según estos cálculos, el largo periodo comprendido en el primer pasillo descendente, que es desde aquí, desde la entrada de la pirámide hasta el pasillo ascendente, el que sube, comprende la época de decadencia de Egipto. Aquí es cuando empieza ya, en estas eras de las que estamos hablando, la decadencia de Egipto, en este. La definición simbólica se halla en el Antiguo Testamento y que sirvió para la creación del Arca de la Alianza y la construcción del Templo de Salomón. O sea que todas estas cosas están atadas, unas vienen detrás de otras. El codo sagrado piramidal se dividía en 25 pulgadas. En 25 pulgadas piramidales, cada una de las cuales equivale a 25 milímetros o 2 centímetros y medio cada pulgada. El hallazgo de la unidad de medida de la Gran Pirámide y que sirvió como base de sus estudios se halló en una placa vertical de granito situada en la antecámara. ¿Sí? En la antecámara, en este punto, ahí en la antecámara se halló una placa vertical que tiene 1 pulgada de espesor y 25 centímetros, 25 pulgadas de circunferencia. Yo he pasado 2 veces por allá y quizás he vuelto atrás y he vuelto adelante, pero no he visto nunca esta piedra de granito en la que habla de este codo sagrado. Estas dimensiones corresponden exactamente a las 2 medidas pulgadas y codos sagrados que sirvieron de punto de partida a los constructores de las pirámides, es decir, de la Gran Pirámide, y son en la actualidad la clave interpretativa del misterioso testamento arquitectónico. Así como nosotros utilizamos el metro, y el metro para nosotros es una medida extraordinaria, pues parece ser que las medidas que propiciaron la construcción de la Gran Pirámide de Keops era el codo y la pulgada sagradas. La pulgada piramidal corresponde en la escala cronológica a un mes o año solar, según el lugar en que se aplique y su equivalencia en los ciclos históricos de acuerdo con el ritmo más o menos acelerado de la evolución conjuntiva de las masas humanas. Va siguiendo el movimiento evolutivo de las propias masas humanas. Al comienzo este ritmo es lentísimo, pero andando los siglos el poder reactivo de la conciencia colectiva ha ido acelerando la capacidad de progreso hasta la época moderna en que el internacionalismo y los inventos recientes hacen factible una sintonización emotiva y mental de la humanidad que conducen a un aceleramiento máximo la experiencia del presente ciclo histórico.
las cosas se van acelerando a medida que la evolución va transcurriendo. Aparte de esta exposición de longitudes y de correspondencias geométricas, en algunos puntos los accidentes de la construcción y otros secundarios factores también señalan la interesante revelación de nuestros tiempos. Como veréis, no lo podéis leer, ¿verdad? No lo podéis leer, yo me pondré las gafas y algo podré leer. Aquí davant. Davant del paper, el paper. No, las gafas sí. No, aquí está. Me pongo las gafas para poder ver un poco. ¿Es este? Ah, no es este. No es este. A ver. Sí, es este. Será este. ¿Sí? Pues buenas tardes a todos, después de la comida, estáis bien todos a punto, no dormáis, y vamos a ver si hacemos un buen trabajo. Esta mañana me he quedado cortado porque me he encontrado con páginas que no estaban escritas, recordáis, ¿verdad? Y eso son páginas que se colaron. Pero estaba al final mismo, y por lo tanto esta frase que quedó cortada pues la vamos a dar entera, que la tengo aquí, que es lo único que faltaba. Y es esta frase que dice: la base correlativa de los cálculos está tomada de la pulgada y el codo sagrado, distintos de la pulgada y el codo. Y veremos qué es la pulgada y el codo, ¿verdad? Esto no nos dice ni gran cosa. Aquí fora, i per mi no fora. La pulgada y el codo sagrados dio lugar al canon arquitectónico y luego, por medio de Moisés, el iniciado egipcio, a los hebreos, cuya definición